En torno a las amenazas oficiales en contra de la libertad de expresión, realiza en este momento el presidente del Centro Corporativo 1BC y director general de Radio Caracas Televisión, doctor Marcel Granier. Así que vamos a escucharlo directamente. Junio del año 2022. En ese escrito demostramos además cómo el gobierno venezolano ha venido incumpliendo de una manera reiterada, continua y de mala fe las obligaciones que le impone la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Esta Ley Orgánica de Telecomunicaciones establece de una manera clara la obligación que tiene el gobierno de transformar los títulos respetando los derechos que los concesionarios tienen de acuerdo al decreto 1577, y esa obligación ha debido cumplirla para el día 12 de junio del año 2002, de manera que ha tardado más de 6 años y todavía, han pasado más de 6 años y todavía el gobierno no ha cumplido las obligaciones que el Poder Legislativo le impuso. No solamente no ha cumplido con las obligaciones que la ley le impone en materia de transformación de títulos, sino que tampoco ha actuado en la forma que esa ley lo obliga a actuar. No ha actuado con transparencia, no ha actuado de buena fe, no ha tratado a los concesionarios con igualdad y no ha actuado con celeridad. Todo eso está ampliamente demostrado en el escrito que presentamos, al cual acompañamos todas las pruebas. Igualmente solicitamos la evacuación de una serie de pruebas que contribuyen a demostrar de una manera todavía más abundante los hechos que acabamos de señalar. Nosotros, como lo he venido diciendo de una manera reiterada, estamos convencidos de que tenemos la razón legal, de que tenemos la ley de nuestro lado y hemos podido demostrar que el Estado está incumpliendo las obligaciones que él mismo se impuso. Es obvio que el gobierno está actuando de una manera no solamente ilegal, sino también abusiva y arbitraria. De acuerdo a la ley, el Estado, el gobierno, debe tratar a todos los concesionarios con igualdad. En exactamente la misma situación de Radio Caracas Televisión se encuentran Venevisión y Venezolana de Televisión. Yo espero que el gobierno nos trate a todos igual y que nos mida con la misma medida. Es una obligación que le imponen la Constitución venezolana y las leyes de Venezuela, específicamente la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. En nuestro escrito hemos demostrado también que el gobierno venezolano está violando disposiciones expresas de tratados internacionales que tiene suscritos en materia de telecomunicaciones y de tratados internacionales que tiene suscritos en materia de derechos humanos. En el caso de derechos humanos, hemos presentado nuestro caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien ha encontrado que efectivamente el Estado venezolano ha violado de una manera sistemática y continua derechos humanos de nuestros trabajadores. Cuando uno se enfrenta a una arbitrariedad, a un abuso de este tipo, el único recurso que tiene es acudir a las leyes, acudir a las instancias administrativas y judiciales correspondientes. En democracia no existe otro camino. No hay atajos como los del 4 de febrero de 1992 o los del 27 de noviembre de 1992. En democracia, el único recurso que tenemos los ciudadanos para defender nuestros derechos es acudir a las instancias administrativas y a las instancias judiciales correspondientes, tanto nacionales como internacionales. Eso hemos iniciado hoy y eso continuaremos hasta sus últimas consecuencias. Muy bien, es la rueda de prensa que ofrece en este momento el doctor Marcel Granier a los periodistas nacionales y corresponsales extranjeros sobre la situación de RCTV, el eventual cierre por parte del Ejecutivo. Por supuesto, estaremos informándoles más adelante, así que sigan con la excelente programación de su radio Caracas Televisión. Avance. La prensa que ofrece en este momento el presidente del Centro Corporativo 1BC y director general de Radio Caracas Televisión, doctor Marcel Granier, a los periodistas nacionales y corresponsales extranjeros. Caracas Televisión y permitirle a Venezolana de Televisión cualquier abuso, cualquier atropello. El Estado
tiene que tratarnos a todos igual. Todos somos iguales ante la ley. Y en materia de telecomunicaciones, además de la obligación constitucional, ese librito que tanto sacaba el presidente, además de esta obligación, él tiene obligaciones especiales establecidas en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Y en cuarto lugar, la ley, o sea, no solamente le exigía transparencia, que no la ha tenido, no solamente le exigía buena fe, con la cual no ha actuado, no solamente le exigía trato igual para todos, también le exigía celeridad. Y esa celeridad se le exigía en el plazo que le había dado de 2 años, que se vencía el 12 de junio del 2002. Pues resulta que no solamente no actuó con celeridad en ese lapso, sino que han pasado 4 años y 7 meses y todavía no ha cumplido con su obligación. De manera que estamos frente a un Estado delincuente que 5 años después, esgrimiendo razones políticas, de censura, de control editorial, al margen de la Constitución, al margen de la ley, al margen de los tratados internacionales, pretende cerrar una empresa que tiene 53 años en Venezuela, siendo modelo en el trato a sus trabajadores, en el trato a su público, en el pago de sus impuestos, en el cumplimiento de sus obligaciones. Y eso es lo que democráticamente no podemos aceptar. Entonces digo, esa es la razón por la cual nosotros recurrimos a los tribunales y recurrimos a los funcionarios públicos, para que ellos cumplan con su obligación. Doctor, ¿en cuánto tiempo pudieran ustedes tener respuesta de si esas denuncias van a proceder o no? ¿Y qué otras acciones a partir de esa respuesta pudiera tomar RCTV? De acuerdo a las normas que rigen la vida de una sociedad, el Estado debería contestar eso a la mayor brevedad, porque con la amenaza de cierre a Radio Caracas está causándole un daño psicológico, un daño emocional, un daño moral, un daño económico a muchísimas personas y a muchísimas empresas. Más que su responsabilidad, sobre todo en un caso como este, donde está ampliamente demostrado que el gobierno venezolano ha incumplido sus obligaciones, su respuesta debería ser inmediata. Si usted me pregunta, yo contesto, yo pienso que deben contestar de inmediato. Y la respuesta tiene que ser la emisión de los títulos en la forma prevista en el artículo 210 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. En el peor de los casos, esos títulos deben estar vigentes hasta el 12 de junio del 2022. Y en una interpretación distinta, pero basada en algunos de los argumentos que el gobierno ha usado, esos títulos deberían estar vigentes hasta el 27 de mayo del año 2027. Ahora, ¿irán al Tribunal Supremo de Justicia para proteger de alguna manera? Bueno, el doctor Marcel Granier, entre otras cosas, cuando señala que el gobierno ha amenazado con cerrar Radio Caracas Televisión, dice que el gobierno tiene una gran confusión, empezando por las fechas que ha esgrimido el presidente de la República y distintos voceros del Ejecutivo, e igualmente pues hay confusión cuando se habla de revocación, expropiación, confiscación, nacionalización, entre otras amenazas. La decisión, según Marcel Granier, es meramente política, expresada por el propio presidente de la República, que siempre se ha referido a la política editorial de Radio Caracas Televisión y, entre otras cosas, señaló que están convencidos de nuestros derechos, de que el gobierno viola la Constitución, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y los tratados internacionales, y que se han presentado todas las pruebas posibles para defender la legalidad en este caso. El gobierno incumple las obligaciones que impone la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, así dijo Marcel Granier, y que no se puede actuar políticamente en una materia eminentemente técnica. Es lo que ha dicho hasta esta hora el presidente del Centro Corporativo 1BC y director general de Radio Caracas Televisión, doctor Marcel Granier. Él sigue conversando con los periodistas nacionales y extranjeros. Vamos a hacer una pausa, al regreso más de esta rueda de prensa. Avance.